Bueno, a partir de la lectura, pues pienso que la arquitectura antiguamente era como un libro. Él decía que era como un libro y era el lenguaje de las personas. Entonces, mediante la arquitectura, mediante la construcción, la gente recreaba pues las historias y también tanto lo que tenían adentro como la volumetría del edificio significaba algo y era conocimiento para la gente. Pero cuando llegó la imprenta, esto como que terminó y a futuro como que la arquitectura ya no expresaba mucho como antiguamente. Yo quiero continuar lo que tú dijiste al principio sobre la arquitectura como lenguaje y me gustó mucho cómo él hacía la analogía de que la arquitectura también comenzó como comenzó el alfabeto, letra por letra, en este caso piedra por piedra, y cuando pone el ejemplo de los egipcios como a medida que iban sumando material, iban sumando el muro, iban aumentando los jeroglíficos y iban creando su propio lenguaje. En este sentido también yo hice la relación porque precisamente nos encontrábamos puestos en un texto que hablaba sobre Notre Dame de París, que es una catedral gótica. Y si mal no recuerdo, las catedrales góticas tienen esto que es un orden de historia, un orden que habla toda la historia de las personas, porque era el lugar donde se aprendía, como dice el texto, las letras estaban solamente reservadas para los sacerdotes. Sin embargo, antes la iglesia era donde se expresaban todas estas historias y todo este conocimiento era plastificado en las estructuras y en la composición de la iglesia. Ya también hay para resaltar un poco lo que decían de cómo cuando la arquitectura deja de ser, cuando la literatura empieza a cambiar la arquitectura, cuando los libros empiezan a cambiarlo, cuando habla de la crítica como al Renacimiento, que empieza a decir que, que empieza a decir que esa arquitectura empieza a ser como decadente y empieza a dejar de significar cosas y intentar transmitir algo, sino que simplemente como que cada arte se va por su cuenta y la arquitectura se toma como un arte que ya no engloba, sino que simplemente un arte que no tiene nada que mostrar ni nada que significar. Entonces también es más interesante como esa crítica que le hace al Renacimiento y también que dicen que antes la arquitectura se basaba en líneas de arte, líneas artísticas que pretendían transmitir y que luego empiezan a hacer líneas geométricas que simplemente son unas líneas que no tienen como sentido alguno, que son pues geometría. También me parece interesante como no solo es, bueno, la volumetría y la estructura del edificio cuentan la historia, sino también el lugar en donde se implanta cada estructura y también como la ciudad. También es como a medida que uno camina, conoce, aprende de todo esto. Y en este sentido es cuando la lectura entonces empieza a demostrar que con la aparición de la imprenta se vuelve mucho más fácil expresar todo este conocimiento y todas estas historias en el papel, porque ciertamente se vuelve más fácil escribir con un poco de tinta en un papel que construir con mampostería una columna de 5 metros. Y que perduraría más. Y también perdura más. Exactamente, y él por ejemplo le da la importancia que tú decías de que cada ciudad tenía como su manera de transmitir el lenguaje cuando hace la analogía de que toda ciudad tiene su San Pedro de Roma, lo mismo de que Londres tiene su San Pedro, haciendo referencia a San Pablo, y pues París con referencia a Notre Dame. ¿Ya?